home/documents and translations. La tragedia de la Escuela de Yoga de Buenos Aires. 1. Dos académicas investigan. 07/28/2023 Susan J. Palmer. A+. A. En mayo de 2023, una académica canadiense y otra estadounidense visitaron Argentina para investigar lo que los medios locales llamaban la secta del horror. Descubrieron que la historia era diferente. Por Susan J. Palmer. Artículo 1 de 5. Read the article in English. Alumnos de EIVA en una reunión de lectura en el café de Avenida de Israel antes de los allanamientos. La democracia suele darse por sentada en América y Europa, pero la historia y la política nos dicen que no es un privilegio grabado en piedra. Es puesta a prueba constantemente por nuevas leyes aparentemente benignas. A menudo se ha visto erosionada por tendencias culturales que aparentan apoyar a los oprimidos y defender los derechos humanos. Lo ocurrido a los miembros de un pequeño club de lectura metafísica en Argentina es un ejemplo sorprendente de cómo los derechos humanos y los principios democráticos pueden erosionarse eficazmente de forma inesperada y subrepticia. La Escuela de Yoga de Buenos Aires, EIVA, surgió de las enseñanzas filosóficas y los grupos de debate organizados por Juan Perković a principios de la década de 1980. Perković es un contador judío viudo, ahora en sus 80 años y jubilado, que lleva décadas cultivando su pasión por los libros de misticismo y filosofía esotérica. Su gusto es ecléctico, de Germán S. 1877 a 1962, a Paramahansa Yogananda 1893 a 1952, de George Ivanovich Gurdjieff 1866 a 1949, a Dale Carnegie 1888 a 1955, y su preocupación es cómo aplicar estos principios filosóficos a la vida cotidiana. Perković tuvo su propio profesor de Raja Yoga, antigua filosofía hindú, opuesta a las asanas o posturas físicas del Hatha Yoga, y se convirtió él mismo en profesor, atrayendo a un círculo de alumnos que se amplió hasta unas 200 personas. Fundó EIVA, que se reúne cada 2 semanas para debatir las lecturas asignadas. También es un club social, porque en estas reuniones se han presentado espectáculos desde números cómicos hasta sketches de aficionados o lecturas de poesía, pasando por actuaciones de músicos, actores y magos profesionales, todos ellos miembros de EIVA. Alumnos de EIVA representando una obra teatral en el escenario del Café de Avenida Estado de Israel antes de los allanamientos. Este floreciente club social y movimiento artístico/espiritual se vio súbitamente asolado por una incursión repentina, violenta y militarizada. El 12 de agosto 2022 policías armados con armas largas irrumpieron en la puerta principal de un café de la Avenida Estado de Israel donde se impartía una clase de filosofía esotérica. Unos 50 estudiantes de EIVA fueron retenidos a punta de pistola, la mayoría de ellos ancianos de 60, 70 y 80 años muy bien vestidos. El objetivo de esta redada era encontrar pruebas de trata de personas, detener a los autores y rescatar a las víctimas. Pero a pesar de la falta de denuncias previas de exmiembros o de autodenominadas víctimas de EIVA o de cualquier prueba convincente en absoluto, 19 miembros fueron detenidos y acusados de asociación ilícita, trata de personas, explotación sexual y lavado de dinero relacionado con la trata de personas. Lo habían conseguido utilizando supuestamente técnicas de persuasión coercitiva, es decir, lavado de cerebro, para esclavizar a 9 alumnas de EIVA y prostituirlas con hombres ricos y poderosos con fines de recaudación de fondos sectarios. Como señaló uno de los abogados del equipo de defensa de EIVA, los sospechosos fueron enviados a prisión antes de un juicio, antes de que se presentara ninguna prueba. Y la mayoría de ellos permanecieron encarcelados durante casi 3 meses como parte de una investigación, en curso previa al juicio sobre la base de la Ley número 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas, del 19 de diciembre de 2012. Dibujo realizado en prisión por uno de los acusados representando cómo vivieron esos días en prisión. La leyenda reza: el agradecimiento es la memoria del corazón, Lao Tse, N. Grados 7, y el poder de Dios, nombre de la obra musical que compusieron en prisión. En Argentina existe una fiscalía especial denominada Protex, Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas. Se creó a raíz de la nueva Ley Argentina 26.842 de 2012 contra la trata de personas.
Las fuerzas políticas e intelectuales detrás de la aprobación de esta ley se analizan en el libro de 2021 de la fiscal adjunta Marisa S. Tarantino. Recientemente el gobierno argentino ha aumentado las competencias y la financiación de la Protex. Protex necesita historias de éxito para sus informes anuales. En un golpe inesperado, Protex, trabajando en tándem con los equipos SWAT de la policía y con Pablo Salum, el movimiento antisecta unipersonal de Argentina, además de las cadenas de televisión locales, lanzó una redada policial de estilo militar en el edificio propiedad de miembros de EIVA, empezando por la cafetería. Tras destrozar la puerta de la cafetería en la planta baja del edificio, los equipos SWAT subieron sistemáticamente 10 pisos para registrar por la fuerza los 25 apartamentos privados y despachos profesionales de los miembros de EIVA. Cuando los residentes encerrados en la cafetería ofrecieron a la mujer policía a cargo las llaves de sus puertas, estas fueron rechazadas. Al fin y al cabo se trataba de una importante oportunidad fotográfica. Era teatro de control del crimen. El objetivo estaba claro: la filmación de la operación policial produciría vídeos utilizados para justificar la represión ordenada por los fiscales de Protex. La Policía Federal Argentina posando para las cámaras de los medios de comunicación en la puerta del edificio de Estado de Israel. Esa noche se llevaron a cabo redadas agresivas simultáneas en un total de 50 lugares de Buenos Aires. En la calle frente al café se apostaron reporteros para tomar fotos de las personas esposadas mientras eran arrastradas fuera del edificio y colocadas en los transportes de la policía. Al parecer, algunos periodistas estaban al corriente de la redada incluso antes de que se produjera. Un vídeo en el que se ve a la heroica policía fuertemente armada rompiendo puertas y la declaración unilateral del fiscal se subieron a YouTube justo a tiempo para las noticias de la mañana sobre la escuela de yoga EIVA, la secta del horror que supuestamente había estado operando una red internacional de prostitución durante 30 años. Una cosa es leer en un país lejano sobre una secta que ha sido descubierta por traficar mujeres y otra muy distinta volar a Buenos Aires y entrevistar a los miembros de dicha secta y escuchar su versión de la historia. La mayoría de los lectores que se encuentren con la historia de EIVA en las noticias probablemente pensarán, deben ser culpables. Después de todo, ¿no es eso lo que hacen las sectas, explotar a la gente? Algunos lectores incluso podrían citar el proverbio, donde hay humo, hay fuego. Esta investigación fue realizada en Buenos Aires en mayo de 2023 por mí y mi compañera de investigación, la profesora Holly Falk de la Western Washington University. Nuestro colega, el Dr. Massimo Introvigne, que ya había escrito anteriormente sobre EIVA, nos animó a emprender esta investigación. No se nos pagó por ella, pero se cubrieron nuestros gastos de viaje a Argentina y de alojamiento. Tras pasar 8 días entrevistando a los alumnos de EIVA, tanto a los perpetradores como a las víctimas de trata de personas, al fundador de EIVA, Juan Percovis, y a su abogado, coincidimos en que la presunción de inocencia definitivamente debe aplicarse en este caso. Ninguna de estas personas era proxeneta, lavador de cerebros o traficante de personas. Ciertamente ninguno de ellos era una víctima, salvo que todos tuvieron la desgracia de verse atrapados en una pesadilla burocrática kafkiana. Una de las funciones de Protex es proteger a las víctimas. Pero estas mujeres de EIVA se quejaron de haber sido falsamente etiquetadas como víctimas y luego castigadas por su mítica condición de víctimas. Cada una de las mujeres que entrevistamos en su propio apartamento describió vívidamente su experiencia de la redada del 12 de agosto de 2022 y sus secuelas. Sus relatos fueron bastante coherentes. Detalle de la destrucción de las puertas de los domicilios particulares de miembros de EIVA allanados el 12 de agosto de 2022. Los propietarios de estas puertas habían ofrecido las llaves a la policía. En primer lugar, la puerta del apartamento de cada mujer había sido destrozada la noche de la redada policial. En segundo lugar, descubrieron que la policía había registrado sus apartamentos incautando joyas de oro, relojes, cuadros, computadoras y dinero en efectivo. En tercer lugar, en los días siguientes sus nombres, rostros, direcciones e información laboral aparecieron en los medios de comunicación en reportajes y vídeos salaces sobre la secta del horror. El resultado fue que la mayoría de estas mujeres perdieron su medio de vida. O al menos sus carreras en el sector inmobiliario, producción televisiva, actuación, clínicas de salud, formación motivacional en ventas e informática se vieron negativamente afectadas. Varias mujeres describieron síntomas de trastorno de estrés postraumático tras el ataque, inseguridad al dormir en sus apartamentos abiertos o sin puerta, y falta de confianza al tratar con sus clientes.
Pero, sobre todo, estaban enojadas. Como feministas fuertes e independientes que trabajaron duro toda su vida para forjarse una carrera, se sentían insultadas cuando les decían que eran víctimas. La mayoría de ellas mantenían relaciones de 10 a 20 años con su novio, compañero o marido, y se quedaban atónitas, o les causaba gracia, cuando les decían que eran prostitutas. Cuando aparece en las noticias un reportaje sobre una secta que acaba de ser descubierta como empresa criminal, cuyos líderes han sido detenidos, cuyos bienes han sido congelados, a nadie le importa. Nadie pregunta. Pero si alguien se molesta en ver la situación de cerca, en escuchar a los miembros describir el impacto de la incriminación antisecta y el etiquetado de los medios de comunicación en sus vidas profesionales y personales, a menudo se enfrenta a una realidad muy diferente. Esta serie presentará sus historias, resúmenes de las entrevistas realizadas en mayo de 2023 por mí y la profesora Folk. En estos relatos personales, uno puede ver lo fácil que es derrumbar la democracia y lo aterrador que debe ser este proceso para las personas afectadas. Primero, en el segundo y tercer artículo de esta serie, examinaremos las experiencias de dos extraordinarios artistas que fueron acusados de trata de personas y enviados a prisión antes de un juicio, y sus relatos sobre el devastador impacto de estas falsas acusaciones en sus carreras profesionales. En el cuarto artículo exploraré los relatos de las 9 mujeres víctimas, que deben permanecer en el anonimato, ya que merecen una oportunidad para reconstruir sus carreras tras la exposición negativa que han sufrido en los medios de comunicación y en el sitio web de Pablo Salum. El quinto artículo presentará mis conclusiones. X.